Los regímenes autoritarios y el de Evo Morales hoy en día, enero de 2019, no es la excepción, tienen operadores. No se manejan en abstracto, no existen en abstracto. Existen gracias a personas de carne y hueso, como usted, como yo, que manejan los hilos del poder. Son los operadores del autoritarismo, son las personas autoritarias. Hay distintas personalidades, los yuncos, los oportunistas, los indiferentes, los violentos, los radicales, por supuesto que sí. Pero también, afortunadamente, existen las otras personas, las que se enfrentan al régimen. En general, los modelos de corrupción, los modelos de regímenes ineptos tienden a perseguir a los buenos, a la gente sana, y tienden a quedarse con los malos, los oportunistas, los truculentos, los siniestros, los acaparadores de poder, los hipócritas. Esa puede ser una marca distintiva de este tipo de regímenes. Ahuyentan a los buenos, los marginan, los persiguen, y eso es lo que ha pasado hoy en día con el máximo directivo del Sindicato de Trabajadores de Entel, Fran Siles. Fran Siles recibe desde este espacio que comienza hoy en día, este espacio que se llama Bolivianos de Honor, gente de honor, seres humanos de honor, seres humanos dignos, que dan la cara, se enfrentan al régimen autoritario. ¿Tienen miedo? Por supuesto que sí, pero tienen más miedo a sus conciencias acalladas, a no decir lo que tienen que decir. Fran Siles denuncia claramente a Oscar Coca, gerente general de Entel. Lo denuncia por abusos de poder, por prepotencia, por corrupción. No voy a ser yo quien hable de esto, es él mismo. Pero sí vale la pena remarcar que en momentos turbios, en momentos donde dominan pequeños seres, donde pequeñas almas nos gobiernan, surgen este tipo de héroes, héroes del día a día. No necesitamos de Batmans, de Supermanes. Surgen estas personas dignas, que se enfrentan al poder, arriesgan sus vidas, pero dan la cara. Fran Siles nos va a contar su propia experiencia. Vamos con él. Fran Siles es actualmente ex dirigente del sindicato de Entel de La Paz, regional La Paz. La guerra sucia me hicieron debido a que mandé una nota al gerente general, una nota pidiendo explicación de unos supuestos actos de corrupción que involucraban a sus cercanos asesores del gerente. La carta se dirigía al gerente pidiendo explicaciones sobre tráfico de influencias, ganancias ilícitas. ¿Qué se iba a hacer con estos funcionarios públicos? Ganancias ilícitas del ex gerente de adquisiciones y de la asesora del gerente general, Jessica Montaño. En esa nota acusaban que se beneficiaban con la compra de camionetas, el gerente de adquisiciones, y también el tráfico de influencias de Jessica Montaño, que beneficiaba a su concubino, y a la vista de todos los trabajadores parecía ser cierto, porque trabajaban juntos. El de las camionetas, se compró 40 camionetas y en la denuncia, una se benefició el señor. Y la correlatividad de las series o de las placas coincidían. Y en el informe que dio este señor Wilson Orellana, indicó que se compró al contado esa camioneta. Lo dejaron ahí, no investigaron más porque eran cercanos al gerente general. O sea, se benefició después de la compra de las 40 camionetas, y según la denuncia, le dieron a él por agradecimiento de las compras, de la adquisición. De Jessica Montaño, las denuncias fueron varias. Una de las más notorias fue el beneficiar a su concubino, según la denuncia, que lo metió a Entel, eventualmente, pero a la vista de todos gozaba de
vacaciones adelantadas, sacando las camionetas de Entel, y después de un año se lo llevó junto a ella, al área de legal. Trabajaban juntos. Porque es la que maneja Entel por debajo. Es la que, según con todo lo que me hicieron a mí, es la que manipula todos los procesos. Es la que tiene más poder en Entel. Todos se hacen esa pregunta y no podemos cerciorar que realmente el por qué. Ella debería llevar un cargo de gerente para tener mucho poder, pero no es así. Debe ser tal vez supuestamente una relación con el gerente. Otra de las denuncias que hubo contra Jessica Montaño es al beneficiarse de la compra de un departamento en Miraflores, en los 2 o 3 años que estaba trabajando, recién. Nosotros, que tenemos tantos años, mi persona tiene 20 años, no puedo hacerme una casa, a no ser que me preste del banco. Pero extrañamente ella lo logra, tal vez por financiamiento, como dicen, pero la denuncia había esa. Además, un detalle, el dueño, el propietario, el señor Landívar, que lo vendió, su hijo trabajó en el mismo tiempo en recursos humanos como eventual. Porque solamente mi causa era defender a los trabajadores. Yo juré ante ellos, después de muchas transgresiones que hubo en Entel, tengo 20 años trabajando en Entel, después de muchas transgresiones, abusos de poder, juré ante ellos defenderlos y comunicar todas las notas enviadas al gerente a todos los trabajadores. He trabajado con los italianos. Trabajaba como mensajero, auxiliar de oficina, directamente con arriba, con los gerentes. Había más respeto hacia los trabajadores. Esta nacionalización sirve mucho, mucho. Yo lo he visto de manera muy buena para los trabajadores y para toda Bolivia, la nacionalización de Entel, de la empresa. Estuvimos agradecidos. Lo extraño es que vinieron con una tropa a nacionalizar, a poner en orden la fuga de capital que se iba al exterior. ¿Para qué? Para que maneje una rosca, un grupo de trabajadores a su manera. En los italianos no había la instalación de cámaras en cada escritorio. Y en esta gestión de este señor Coca ya se instalaron las cámaras. Había despidos indirectos. En las asambleas, quien no estaba de acuerdo con una federación que refutaban su manera de actuar de la federación, de los sindicalistas, que estaban siempre detrás del escritorio del gerente, inmediatamente les transferían al interior. Y eso era despido indirecto. El 60% de los trabajadores votó por mí. Era después de mucho tiempo unas elecciones democráticas, porque todo era a dedo, en cuarto cerrado, se elegían a los dirigentes. Pero mi meta era siempre defender a los trabajadores. Todos los abusos, pararlos. Es por eso que todos los trabajadores al principio tenía el apoyo total. Tengo una resolución, una resolución que hemos emanado de una asamblea. Después de mucho tiempo se llenó, hemos hecho en las instalaciones de los Fabriles, porque no alcanzaba, en donde hacíamos siempre, en la prensa, era muy pequeño. Hicimos en
esa asamblea y sacamos una resolución, dos resoluciones. Uno era nombrarles personas no gratas Jessica Montaño, Emerterio Ali, Wilson Orellana, y con la firma de todos. Tengo la resolución. Y otra, el apoyo total de todos los trabajadores hacia Fran Siles. Pero ¿cuál era el modus operandi de este gerente? Amedrentar a cada trabajador que me apoyaba. Y lo ha logrado. Porque nadie me quería hablar en Entel. Nadie se acercaba a mí. Tenían miedo recibir mis llamadas, como hasta ahora. Los más valientes me apoyaron. Hasta ahora. Son unos cuantos. Pero la mayoría, yo entiendo a todos los trabajadores, porque este señor ha amedrentado a quien se ponía en contra de ese sistema de manejo de Entel. Eran transferidos geográficamente o eran despedidos injustificadamente. Al Ministerio de Transparencia he pedido que se investigue esas denuncias. Como le digo, a la vista de todos parecían ciertas. Nos dieron un solo informe que el gerente de Entel parece que les envió y se quedó solo en un informe. Contra mi persona, todos mis derechos han sido pisoteados. En suspenderme 10 días de ver, que yo gozaba de fuero sindical. Sacarme de Entel humillándome. Y en 2 ocasiones. Nos cortaron los aportes sindicales de los trabajadores para que nosotros hagamos una gestión sindical. Nos han cortado, nos han dejado sin plata al sindicato. Hasta ahora estamos con deudas. Hemos sido perseguidos, amedrentados. Las capacitaciones que se daba en mi área de trabajo solo eran para todos, menos para mi persona. Me han quitado la computadora, ya no podía hacer manejo de los envíos, como yo era encargado de la Regional La Paz. Me han cortado eso, ya se enviaban directamente a los multicentros desde el Alto. Me han quitado todos mis derechos. No soy de derecha, más bien siempre he apoyado a la izquierda. He votado por Evo Morales. He apoyado este gobierno. Yo vengo de los centros mineros, Uncía. Perdí a mi padre a los 3 años. Viví en un centro minero casi pobre. Pero dejando a mi madre sola, me vine a La Paz a buscar trabajo. Empecé como mensajero. Antes de mensajero trabajaba en planta externa, cavando, metiendo fibra óptica para Datacom, para la empresa Datacom. Luego subí al cargo de mensajero, auxiliar de oficina, por el buen trabajo que hacía, agradeciendo siempre al señor Percy Luza, que me colaboró mucho, porque él veía mi trabajo. Siempre he sido honrado. Luego me dieron el cargo de encargado de almacenes. Y hasta esa fecha, son 20 años de trabajo que yo
he estado trabajando eficientemente. Antes que me den una orden, yo ya lo ejecutaba. Son llamadas anónimas, mensajes anónimos por web, que me iban a dejar en silla de ruedas, que hablaban mal de mi familia, que cualquier momento me iban a dejar bajo tierra, porque toqué el avispero y me tendría que atender a las consecuencias. Y consecuentemente, y hasta el día de hoy, recibo amenazas, insultos. Hasta mi hijo recibe amenazas. Al principio tuve miedo, pero ya me acostumbré. Es mi honor. Si lucho es por mi honor. No me interesa perder mi vida en esta lucha. Lo que me importa es mi honor. Hay parientes que creen que yo he cometido un error en Entel. Hay personas, compañeros que yo les estimaba mucho. Que me dieron la espalda. Que creen que yo he cometido un error. Y solo el error era defender a los trabajadores. Nunca. No hay ni una sola tarjeta perdida. Esto es un montaje por las represalias, porque se ha tocado en la denuncia a sus más cercanos y queridos asesores, que son del gerente. Mi lucha no era contra este gobierno. Mi lucha era contra el abuso del gerente de Entel. Y hasta ahora es eso. Pero este señor lo ha hecho ver que yo soy de derecha, que estoy contra el gobierno. Por eso me han cerrado las puertas. Me han agarrado el fiscal blanco. Ha permitido que me procesen penalmente. Ministro de Trabajo, Ministerio de Transparencia, la Cámara de Diputados. Todos a favor de este mal funcionario que es Óscar Coca. Mi lucha no era contra Evo Morales. Mi lucha es contra el gerente de Entel, que arremete contra todos. ¿Cuántos trabajadores están metidos cuántos trabajadores han entrado a la cárcel? ¿Cuántos procesos tiene de los trabajadores Óscar Coca? Son muchos. No permite que se haga ninguna auditoría externa, porque es S.A. Entel, porque no está nacionalizado del todo. Está protegido por ese sistema S.A. Nadie va a poder entrar a los libros de adquisiciones, a los libros de auditoría, nadie, porque está protegido. No puede fiscalizar, no puede salir a la luz todos los errores que han cometido, los procesos laborales. Están mal hechos, manipulados por sus asesores. A alguien no le cae bien a Jessica Montaño o a Gary Rojas en esos tiempos, despido, proceso, transferencias geográficas, abusos, cambios. Es mucho. Y estamos en democracia. Es bueno escuchar, predicar, se va a respetar el fuero sindical, se va a respetar los trabajos de los trabajadores, se va a respetar la Constitución, pero este señor, el gerente, está pisoteando la Constitución. Lo único que hemos hecho como sindicato es decirle, alto señor, explíquenos.
Y un día antes, el 23 de agosto, yo me dirigía con mi niño en la moto, aparecieron policías me detuvieron en plena calle, me quitaron al pequeño, se lo llevaron junto con mi moto, me metieron a mí al auto, sin ninguna orden, sin identificarse. Era el capitán de SAFE, de inteligencia, y un sargento más, greñudo. No iba a hacer ninguna bulla delante de mi pequeño. Dejé que me llevaran, para no traumarle. Ellos se lo llevaron, pero no había cómo comunicarme, ni tenía crédito, porque estaba sin plata. No había cómo comunicar a mi esposa. En el trayecto, tal vez la mano de Dios, sufrió un infarto el capitán. Y tuvimos que llevarle al hospital obrero. Ahí me soltaron. Después que yo le di un poco de ayuda, me preocupé porque veía que el señor se estaba muriendo. Y al salir me agradeció. Solo me dijeron que ya no me meta con el gerente general, con el Entel, que arregle bien. Luego, denuncié en la Asamblea Permanente. Ellos solicitaron informe al comando y ahí está claro que era solo un favor del gerente Oscar Coca que pidió a inteligencia para que me amedrentaran, porque no hay ninguna orden de aprehensión contra mi persona en esa fecha. Y ahí se nota el poder que tiene este señor. Me advirtieron muchos trabajadores: no te metas a defender a los trabajadores, mejor estate de su lado. Ese era uno de los consejos que me dio uno de los más cobardes, Juan Carlos Cuba, dirigente que manejaba la Federación de Entel. La Asamblea mandó una nota diciendo que el porqué de esa ilegal detención, pisoteando mis derechos. Además les exigía si estaba presente la Defensoría de la Niñez para quitarme a mi niño. Pero como era solo, al parecer, y se ve esto con los informes de la policía, de inteligencia, de la FERC-CC, que nunca hubo ninguna orden en mi contra. Mi vida corre riesgo con toda esta lucha. Corre mucho riesgo. Pero a pesar de eso, voy a seguir luchando para defender mi honor, para que este señor pague por todo el daño que ha hecho. El proceso penal que se inició en mi contra por represalias del gerente de Entel era la acusación de 17 millones en tarjetas perdidas y 2,5 millones de clonadas. Algo absurdo. Yo solo era un almacenero que recibía de otros almacenes de origen tarjetas y pasaban por mi almacén como un puente para enviar a los multicentros. Pero me acusaron que yo fabrico ahí los números de series. Algo absurdo. Pero la fiscalía lo creó. Me llevaron a la fiscalía a testificar, pero todo estaba manipulado. Y gracias a la ayuda del fiscal Blanco. No hay una sola tarjeta
perdida. En Entel, cuando se pierde una tarjeta, o hay una pérdida de 10 o 20 tarjetas extraviadas, inmediatamente seguridad corporativa, hay áreas de las distintas áreas involucradas, comunican al público en general que tomen en cuenta los números de series extraviados y que tengan cuidado con esas tarjetas. En mi caso no existen las series. He solicitado requerimientos fiscales que no han presentado a la Fiscalía. Presénteme. Son más de 10 notas que le he mandado al gerente pidiendo cuáles son los números de series. No hay. Pero sí hay los 20 millones perdidos. 20 millones de bolivianos que me acusan. Todos los trabajadores de Entel saben que no existe ninguna tal pérdida, porque hay inventarios. Existen inventarios donde demuestro que no hay pérdidas. Y este último, al sacarme de Entel, me hicieron inventarios y entregué todo conforme. Incluso con notario hicimos inventarios. La Fiscalía no tomó ese detalle, no tomó las pruebas que presenté. El fiscal Blanco lo favoreció al gerente general de Entel en todo este proceso. Es más de un año que estoy procesado. Y por culpa de este proceso penal corrupto, estoy en la calle. No puedo conseguir un trabajo. Porque la gente, al saber que es Fran Siles, me cierran las puertas. Piensan que yo soy un delincuente con 20 millones. Lo que deberíamos averiguar son los bienes del gerente Óscar Coca. Los bienes que tiene. En esa gestión. Los gastos que se da en sus viajes. Con plata de los bolivianos. Fines de semana. Con plata de los bolivianos. Pasajes de avión, a su hacienda. Con plata de los bolivianos. Vamos a seguir demostrando mi lucha, mi inocencia. Soy inocente. Jamás saqué una tarjeta de Entel. No existe tal pérdida, pero sí existe el informe de que hay 20 millones extraviados. Bolivianos de honor, hemos escuchado el testimonio de Fran Siles. Yo en lo personal le creo. Existen las pruebas, las hemos ido viendo. Lo principal que tiene que quedar como propósito, además de esta serie, es la crítica contundente al gobierno cuando persigue a inocentes, cuando persigue a alguien que fue un mensajero, a alguien que fue seguramente tan humilde como Evo Morales. Eso es lo central, la nueva cara que ha adquirido el poder, una cara abusiva, una cara llena de palacios y aviones, ya alejados de la gente humilde. Fran Siles es humilde, y no solo humilde, es valiente. Tenemos que protegerlo. Quienes nos ven, démosle una mano a Fran Siles. Si alguien tiene un empleo, por favor, los teléfonos están al final de este video. Necesitamos ayudarlo. Necesitamos ayudar a una persona que ha tenido la dignidad, no de criticar a Evo Morales, no de criticar la nacionalización. Él dice estar de acuerdo, pero sí criticar al abuso de poder, a la ineptitud en el manejo de la cosa pública. Estamos hablando de una de las empresas públicas más grandes del país, del patrimonio de los bolivianos. Yo pregunto, ¿se puede dejar esto en manos de gente tan ruin, tan prepotente, tan abusiva? Quede esto como premisa de este video y quede, por supuesto, la denuncia clara y concreta. Si le pasa algo a Fran Siles, sabemos quiénes son. Necesitamos protegerlo y necesitamos, además, reinsertarlo a la sociedad. Hasta una siguiente entrevista, hasta un siguiente Boliviano de Honor.